En el otoño de 2012, Mateo, un joven jornalero de 25 años, enfrentó el desafío más silencioso y desgastante de su vida en una ruinosa hacienda de olivos en el corazón de Extremadura. No se trataba de una enfermedad, ni de una catástrofe natural, sino de la crueldad psicológica diaria infligida por su patrón, don Ramiro, un anciano avaro y amargado que desconfiaba hasta de su propia sombra. Durante 2 largos años, la vida de Mateo fue un laberinto de humillaciones contenidas, jornadas de trabajo extenuantes pagadas con desprecio y una soledad tan densa que parecía adherirse a las paredes de la vieja casona. Cada amanecer era una prueba de resistencia, cada noche una tregua insuficiente. Se movía entre olivos abandonados y habitaciones llenas de polvo, soportando acusaciones de robo por un trozo de pan o insultos por un trabajo que, a ojos del anciano, nunca era suficientemente bueno. Intentó marcharse varias veces, pero la imagen de su madre viuda, dependiendo del poco dinero que él lograba enviarle, lo anclaba a ese lugar. Sus días eran un ciclo de intentos, recaídas y pequeños avances en la paciencia, una batalla invisible que nadie veía ni reconocía. Hasta que un gesto tan inesperado como desesperado lo cambió todo, desencadenando una serie de acontecimientos que nadie, ni en el pueblo más cercano, podría haber imaginado. ¿Cómo alguien consigue resistir tanto tiempo cuando el mundo entero, y especialmente la persona a la que cuidas, parece empujar constantemente hacia atrás? Antes de contarte cómo un acto de pura humanidad abrió la única puerta que aún restaba en esa fortaleza de amargura, comenta desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la increíble secuencia de elecciones que transformó esta vida por completo. El conflicto principal se manifestó desde el primer día, no en la dureza del trabajo físico, al que Mateo estaba más que acostumbrado, sino en la atmósfera asfixiante de la hacienda. Aquel lugar, que en otro tiempo debió de ser un símbolo de prosperidad, era ahora un mausoleo de recuerdos agrios. Las paredes agrietadas, los muebles cubiertos por sábanas blancas como fantasmas y el silencio sepulcral solo roto por los graznidos de los cuervos y las quejas de don Ramiro conformaban una prisión sin barrotes. El anciano, encorvado más por el peso de su propio resentimiento que por la edad, había convertido su hogar en un reflejo de su alma. Un lugar aislado, hostil y anclado en un pasado que ya no existía. Para Mateo, el desafío no era arar la tierra o podar los olivos, sino sobrevivir al veneno emocional que don Ramiro destilaba a diario. Lo acusaba de querer envenenarlo con la comida, de robarle las monedas que él mismo había perdido entre los cojines del sofá, de ser un inútil que solo buscaba quedarse con su fortuna. La falta de recursos económicos era una presión constante, pero palidecía en comparación con la ausencia total de apoyo emocional. Estaba solo, en una isla de desconfianza, donde cada gesto amable era interpretado como una estrategia y cada error, por pequeño que fuera, era magnificado hasta convertirse en una traición. La tensión no provenía del esfuerzo de sus músculos, sino del agotamiento de su espíritu, que luchaba por no quebrarse ante un hombre decidido a destruir la bondad en todo lo que le rodeaba. Mateo no era un ingenuo. Había crecido en el campo bajo el sol implacable de Extremadura, y sus manos encallecidas eran el mapa de una vida de trabajo duro y pocas recompensas. Provenía de una familia de jornaleros que lo había perdido todo, su pequeño terreno embargado por deudas que nunca lograron pagar. Esa pérdida lo había empujado a buscar trabajo donde fuera, aceptando condiciones que otros rechazarían, movido por una profunda responsabilidad hacia su madre, que había quedado sola y sin recursos tras la muerte de su padre. Lo que lo diferenciaba no era su necesidad, sino su carácter. Poseía una serenidad y una integridad inquebrantables, un código moral simple pero sólido que le impedía responder al odio con más odio. Para él, cuidar de don Ramiro no era solo un empleo, era una cuestión de deber, de hacer lo correcto incluso cuando nadie lo veía, incluso cuando el único pago era el desprecio. Esta fortaleza interior era su mayor virtud y a la vez su mayor vulnerabilidad en aquel entorno. Se negaba a rebajarse al nivel de la amargura del anciano, pero cada día sentía cómo esa negatividad constante erosionaba su propia esperanza. La lucha de Mateo no era por heredar una fortuna que ni siquiera sabía que existía, sino por algo mucho más fundamental,
mantener su dignidad intacta, demostrarse a sí mismo que la bondad podía sobrevivir en el más árido de los desiertos humanos, aunque para ello tuviera que sacrificar su propia paz. Don Ramiro, por su parte, era una figura trágica y temible a la vez. A sus 80 años, su cuerpo estaba debilitado, pero su mente seguía siendo tan afilada y cortante como el cristal roto. En el pueblo, las leyendas sobre su tacañería eran innumerables. Decían que contaba cada aceituna de sus árboles y que preferiría quemar su dinero antes que compartirlo. Pero detrás de esa fachada de avaro implacable se escondía un hombre devastado por una pérdida antigua, un dolor tan profundo que había envenenado cada aspecto de su existencia. Había sido un terrateniente poderoso, acostumbrado a que su palabra fuera ley. Pero ahora su único dominio era esa hacienda decadente, y el único súbdito sobre el que podía ejercer su tiranía era Mateo. Cada día era un nuevo examen de paciencia para el joven. Don Ramiro le hacía cambiar de sitio los muebles solo para volver a ponerlos en su lugar original. Lo acusaba de gastar demasiada agua al fregar los platos o le cronometraba el tiempo que tardaba a ir al pueblo a por el pan. Eran pruebas de lealtad perversas, diseñadas no para medir su eficiencia, sino para reafirmar el control del anciano, para asegurarse de que aún podía doblegar la voluntad de alguien. En sus momentos más lúcidos, sus ojos grises revelaban un atisbo de soledad aterradora, pero era una vulnerabilidad que rápidamente ocultaba bajo una nueva capa de ira o desdén. Mateo intuía que el desprecio que recibía no era personal, era el reflejo de una guerra que don Ramiro libraba contra sus propios fantasmas. La presión no venía únicamente de dentro de los muros de la hacienda. Los sobrinos de don Ramiro, Javier y Sofía, eran una amenaza externa que añadía una capa de complejidad a la situación. Vivían en Madrid y sus visitas, un par de veces al año, eran un espectáculo de hipocresía. Llegaban en sus coches caros, vestidos con ropa impecable que contrastaba violentamente con el polvo y el abandono del lugar, y desplegaban una falsa preocupación por la salud de su tío que apenas ocultaba su verdadera intención: evaluar cuánto tiempo le quedaba y asegurarse de que su herencia estaba a salvo. Para ellos, Mateo era una pieza incómoda en el tablero. Lo trataban con un desdén condescendiente, viéndolo como un simple sirviente al que había que vigilar de cerca. Murmuraban a sus espaldas, revisaban los gastos con lupa y sembraban la duda en la mente ya paranoica de don Ramiro, sugiriendo que el joven jornalero seguramente le estaba robando. A esta hostilidad familiar se sumaba el juicio del pueblo. Al principio, la gente se burlaba de Mateo. Lo llamaban el tonto de la hacienda, incapaces de entender por qué un joven fuerte y sano aguantaba a un viejo avaro por un salario miserable. Su integridad era confundida con estupidez en una comunidad donde el pragmatismo y el interés propio eran las monedas de cambio. Solo unas pocas personas, como doña Carmen, la panadera, una mujer mayor que había conocido tiempos mejores, veían algo diferente en sus ojos. A veces le guardaba un trozo de pan caliente o le ofrecía una palabra de aliento en secreto, pequeños gestos que eran como un oasis en el desierto de soledad de Mateo. La rutina diaria era un ejercicio de resistencia física y mental. Mateo se levantaba antes del amanecer, cuando el aire frío de la dehesa extremeña todavía cortaba la piel. Su primera tarea era atender a los animales de la granja, un puñado de gallinas y una vieja cabra, los únicos seres vivos de la hacienda que no lo miraban con desconfianza. Después comenzaba el trabajo en la casa, limpiar las vastas y vacías habitaciones, luchar contra el polvo que lo invadía todo, preparar el desayuno para don Ramiro, una comida que casi siempre era recibida con una queja sobre la sal o la temperatura del café. Las horas centrales del día las pasaba en el campo, intentando recuperar los olivos centenarios que la negligencia había dejado al borde de la muerte. Era un trabajo titánico y solitario, bajo un sol abrasador en verano y un viento helado en invierno. Pero el verdadero agotamiento llegaba al final del día, cuando tenía que sentarse a cenar frente al anciano y soportar el monólogo de reproches y acusaciones. Se sentía atrapado, como si las paredes de la casona se estrecharan a su alrededor. Hubo una noche, tras una acusación particularmente cruel sobre el robo de un viejo reloj de bolsillo que el propio don Ramiro había escondido, que Mateo sintió que no podía más. Salió al porche, miró las estrellas y por primera vez se preguntó si su madre entendería que se rindiera. La idea de la derrota era amarga, pero la perspectiva de otro día igual era insoportable. En ese momento de profunda duda, el viento trajo consigo el olor a tierra mojada. Una tormenta se estaba formando en el horizonte. Una tormenta que, sin que él lo supiera, estaba a punto de cambiarlo todo.
Aquella tormenta que se había estado gestando en el horizonte finalmente estalló con una furia que parecía reflejar la tempestad que Mateo llevaba dentro. Ese día había sido particularmente cruel. Don Ramiro, en un ataque de paranoia, lo había acusado de dejar una ventana abierta a propósito para que entrara el frío y lo matara. Lo obligó a permanecer fuera durante horas, reorganizando un montón de leña podrida bajo una lluvia helada, simplemente para demostrar un punto sobre la obediencia. Mateo trabajó en silencio, con la ropa empapada y las manos entumecidas, pero el frío que realmente lo calaba hasta los huesos era el de la profunda injusticia de la situación. No se trataba del trabajo en sí, se trataba de la humillación. Se trataba de ser reducido a un objeto, una herramienta para la amargura de otro hombre. Mientras la lluvia le pegaba el pelo a la frente, miró hacia la casona, una silueta oscura contra un cielo amoradado, y comprendió que no solo estaba trabajando en un lugar hostil, estaba atrapado en el infierno personal de un hombre, y las llamas estaban empezando a lamer su propia alma. La esperanza que había llevado en su maleta gastada 2 años atrás era ahora solo una brasa débil y parpadeante, amenazada con ser extinguida por completo por aquel aguacero implacable. Las consecuencias físicas de este asalto psicológico sostenido se volvieron imposibles de ignorar. Mateo, que una vez fue fuerte y lleno de vigor juvenil, comenzó a consumirse. Las ojeras se convirtieron en un rasgo permanente bajo sus ojos, grabadas por noches de insomnio en las que escuchaba crujir la casa mientras su mente repetía cada insulto, cada acusación. Perdió peso, su ropa colgaba holgadamente sobre un cuerpo que parecía encogerse con cada semana que pasaba. La tensión constante se instaló en sus hombros y espalda, un dolor persistente que ninguna cantidad de descanso podía aliviar. Pero más que el deterioro físico, era la erosión mental lo que resultaba verdaderamente aterrador. Empezó a dudar de cada uno de sus movimientos, temiendo que cualquier acción pudiera ser tergiversada y convertida en un nuevo delito. ¿Había cerrado bien la cancela? ¿Había puesto demasiada sal en el guiso? El gaslighting era tan efectivo que empezaron a filtrarse momentos de duda, susurros insidiosos en su mente. ¿Y si tiene razón? ¿Y si de verdad soy un inútil? Las cartas a su madre se convirtieron en la tarea más difícil de todas. Se sentaba durante horas frente a una página en blanco, intentando tejer una narrativa de normalidad y bienestar a partir de los hilos de su miseria. Cada palabra alegre una traición a su realidad, una mentira que pesaba más que cualquier piedra que hubiera levantado en su vida. El estrangulamiento financiero era el arma más efectiva de don Ramiro. Su salario, ya de por sí insultantemente bajo, a menudo se retrasaba durante semanas con los pretextos más endebles. La cosecha de este año ha sido mala, decía el anciano, a pesar de que los olivos no se habían cosechado en una década. O, has roto un plato, te lo descontaré de tu paga, refiriéndose a una pieza de loza que llevaba años resquebrajada. Esta precariedad constante mantenía a Mateo en un estado de ansiedad perpetua. El dinero que lograba reunir apenas cubría las necesidades básicas de su madre, dejándolo a él sin absolutamente nada. Recuerda con una punzada de vergüenza la vez que sus botas de trabajo se partieron por la mitad, obligándolo a remendarlas con alambre y trozos de cuero viejo porque no podía permitirse unas nuevas. La elección era siempre la misma, su bienestar o el de su madre. La respuesta era siempre obvia. En un acto de desesperación silenciosa, vendió lo único de valor que le quedaba, un pequeño reloj de plata que había pertenecido a su padre. Se lo entregó al joyero del pueblo por unas pocas monedas, sintiendo que no solo vendía un objeto, sino un pedazo de su propia historia, un último vínculo con una época en la que su vida no estaba definida por la servidumbre y la escasez. El aislamiento se volvió casi total. Si al principio la gente del pueblo lo miraba con una mezcla de lástima y burla, con el tiempo esa actitud se transformó en una indiferencia gélida, casi hostil. Se había convertido en una extensión de la hacienda maldita, una figura asociada a la locura y la tacañería de don Ramiro. Cuando iba por provisiones, las conversaciones se detenían a su paso, las miradas se desviaban. Era el fantasma de la finca, un recordatorio viviente de un lugar que todos preferían ignorar. Incluso los gestos amables, como los de doña Carmen, la panadera, comenzaron a sentirse como un peso. Agradecía su compasión, pero cada trozo de pan que le ofrecía en secreto era una confirmación de su fracaso, de su incapacidad para escapar de aquella situación. Se sentía marcado, como si llevara un letrero invisible que proclamaba su sumisión.
Empezó a evitar el pueblo tanto como le era posible, prefiriendo la soledad opresiva de la hacienda a la humillación pública del juicio silencioso. Estaba solo no solo geográficamente, socialmente, atrapado en un vacío donde su existencia solo era reconocida para ser despreciada o ignorada. Un exilio en su propia tierra. Una noche, después de una discusión particularmente venenosa en la que don Ramiro lo acusó de estar envenenando el pozo de la finca, Mateo llegó a su límite. La absurdidad y la malicia de la acusación rompieron algo dentro de él. Esperó a que el anciano se durmiera, su respiración ronca llenando el silencio de la casa. Con movimientos sigilosos y desesperados, metió sus pocas pertenencias en una bolsa de tela. No tenía un plan, no sabía a dónde iría, pero cualquier lugar era mejor que ese. Salió de la casa sin hacer ruido y caminó por el largo sendero de tierra que llevaba a la cancela. La luna llena iluminaba los olivos, sus troncos retorcidos parecían figuras fantasmales que lo observaban. Al llegar a la verja de hierro oxidado, se detuvo. Apoyó la frente en los barrotes fríos y miró hacia la carretera desierta. La libertad estaba a solo unos pasos. Pero entonces, como un ancla arrojada desde el pasado, la imagen de su madre aparecía en su mente. Su rostro cansado, sus manos trabajadoras, su dependencia de esos pocos billetes que él enviaba cada mes. Se vio a sí mismo llegando a su puerta, derrotado, sin nada que ofrecerle más que otra boca que alimentar. El peso de esa responsabilidad lo aplastó. Lentamente dio media vuelta y desanduvo el camino. Cada paso de regreso a la casa, un martillazo en su espíritu. Esa noche no solo regresó a la hacienda, regresó a su celda. La visita semestral de los sobrinos, Javier y Sofía, fue como echar sal en una herida abierta. Llegaron desde Madrid con su aire de superioridad urbana, su ropa cara y una preocupación tan teatral que resultaba insultante. Para ellos, Mateo no era una persona, sino un obstáculo, una variable incontrolada en su plan de herencia. Su presencia en la casa durante esos 3 días fue una tortura calculada. Se dedicaban a una especie de auditoría cruel, cuestionando cada gasto, cada decisión de Mateo, siempre delante de don Ramiro para sembrar más desconfianza. ¿Estás seguro de que este pollo costó tanto, Mateo? En la ciudad se encuentra más barato, comentaba Sofía, hojeando los recibos con desdén. Javier, por su parte, lo seguía por la finca, inspeccionando su trabajo con una mirada crítica, como si buscara el más mínimo fallo para desacreditarlo. Hablaban de él en tercera persona, estando él presente. Hay que tener cuidado con esta gente de campo, tío, son muy listos para quedarse con lo que no es suyo. Para Mateo, lo peor no eran los comentarios, sino ver cómo don Ramiro absorbía su veneno, asintiendo con la cabeza, su paranoia validada y reforzada por su propia sangre. Esos días, la hacienda se sentía aún más pequeña, la atmósfera tan densa y cargada de hostilidad que apenas podía respirar. En las semanas previas a la gran tormenta, Mateo había tocado fondo. El ciclo de humillación, trabajo agotador y soledad lo había vaciado por completo. Ya no sentía ira, ni siquiera tristeza, solo un agotamiento profundo y persistente, un estado de resignación gris. Se movía por la casa y el campo como un autómata, cumpliendo sus tareas con una eficiencia mecánica, desprovisto de cualquier emoción. Su espíritu, antes tan íntegro y resistente, se había agrietado bajo el peso de tanta crueldad. Había dejado de soñar con un futuro diferente, de imaginar una vida más allá de los muros de la hacienda. Su horizonte se había reducido al siguiente amanecer, a la siguiente comida que preparar, al siguiente insulto que soportar. Una tarde, mientras limpiaba un viejo espejo manchado en el salón principal, se detuvo y miró su propio reflejo. Vio un rostro demacrado, unos ojos que habían perdido su brillo, la mirada de un extraño. Tenía 27 años, pero se sentía como un anciano. En ese momento, una pregunta silenciosa y aterradora se formó en su mente. ¿Cuánto tiempo puede una persona sobrevivir antes de desaparecer por completo, antes de convertirse en nada más que la sombra que los demás quieren que sea? No tenía respuesta. Solo sabía que algo tenía que cambiar, que no podía seguir así. O se rompía él, o se rompía el mundo que lo aprisionaba. La tormenta que había estallado esa noche no fue una simple borrasca de otoño, fue un cataclismo. El viento aullaba como un animal herido, golpeando las contraventanas de la vieja casona con una furia que parecía querer derribar los muros.
Dentro, un frío húmedo se colaba por cada grieta y el único sonido que competía con el vendaval era la tos seca y persistente de don Ramiro. Mateo lo había escuchado desde su habitación, al principio como un carraspeo lejano, pero a medida que avanzaba la noche, el sonido se había vuelto más profundo, más agónico. Se levantó y fue a la habitación del anciano. Lo encontró sentado en la cama, con la espalda encorvada, luchando por cada bocanada de aire. Su piel, normalmente pálida y apergaminada, tenía un tinte azulado a la luz temblorosa de la lámpara. Tenía fiebre alta y sus ojos, normalmente afilados y llenos de malicia, estaban vidriosos y desenfocados. Mateo sintió una punzada de pánico. En sus 2 años allí, nunca había visto al anciano tan vulnerable. Intentó darle agua, aplicarle paños fríos en la frente, recurriendo a los remedios caseros que su madre le había enseñado, pero nada parecía funcionar. La tos se convirtió en un estertor que sacudía todo su frágil cuerpo. La tormenta afuera era una barrera física, las líneas telefónicas estaban muertas y la hacienda se había convertido en una isla aislada en medio de un océano de furia. La responsabilidad de la vida de ese hombre recaía enteramente sobre él y el peso de esa carga era tan abrumador como el estruendo de los truenos que sacudían la tierra. Después de varios intentos fallidos con el teléfono fijo, Mateo recordó que a veces, subiendo a la pequeña colina detrás de la casa, lograba captar una débil señal de móvil. Sin pensarlo 2 veces, se puso una chaqueta raída, se cubrió la cabeza como pudo y salió a la noche. La lluvia era un muro de agua helada y el viento casi lo derribaba. Luchando contra el barro que le llegaba a los tobillos y las ramas que el viento arrancaba de los olivos, consiguió llegar a la cima. Con las manos temblorosas y entumecidas, marcó el número de Javier, el sobrino. Cuando por fin contestó, su voz sonaba lejana y adormecida, irritada por la interrupción. Mateo le explicó la situación con urgencia, describiendo la fiebre, la dificultad para respirar, la gravedad del estado de su tío. La respuesta al otro lado de la línea fue un jarro de agua fría. «Tranquilízate, hombre», dijo Javier con un tono descendido. «Seguro que es solo un resfriado. Con este tiempo es imposible salir de Madrid, las carreteras estarán cortadas. Dale una aspirina y ya iremos mañana si mejora el tiempo». Mateo intentó insistir, pero la línea se cortó. Llamó a Sofía y obtuvo una respuesta similar, llena de excusas y una indiferencia que helaba la sangre. Colgó el teléfono sintiendo una mezcla de rabia y una extraña liberación. La hipocresía de los sobrinos ya no era una sospecha, era un hecho. Estaba solo en esto. La vida de don Ramiro, el hombre que lo había humillado durante 2 años, dependía única y exclusivamente de él. En ese momento, en la cima de esa colina batida por la tormenta, Mateo dejó de ser un simple jornalero. Se convirtió en el único guardián de una vida que el resto del mundo había decidido abandonar. La decisión fue instantánea, impulsada por un instinto que iba más allá de la lógica o el rencor. No podía dejarlo morir. De vuelta en la casa, comprobó que don Ramiro empeoraba por momentos. Sus labios estaban casi morados y su respiración era un silbido débil. Mateo sabía que no había tiempo que perder. El pueblo estaba a 8 kilómetros, un camino de tierra que con la tormenta se habría convertido en un río de lodo. Sin dudarlo, cogió una vieja linterna, cuyas pilas apenas funcionaban, y se echó a andar en la oscuridad. El viaje fue una pesadilla. Cada paso era una batalla contra el fango que intentaba succionarle las botas. La lluvia incesante lo cegaba y el viento lo empujaba hacia atrás, como si la propia naturaleza quisiera impedirle llegar a su destino. Varias veces tropezó y cayó, levantándose cubierto de barro, con el frío calándole hasta los huesos. La linterna parpadeaba y finalmente se apagó, dejándolo en una oscuridad casi total, guiado solo por los relámpagos que iluminaban fugazmente el paisaje devastado. No pensaba en el desprecio de don Ramiro, ni en las humillaciones, ni en el salario miserable. Solo pensaba en el sonido de aquella respiración agónica, en la imagen de un ser humano indefenso. Era una prueba de resistencia pura, un acto de humanidad despojado de cualquier interés personal. Era un hombre corriendo en mitad de la noche para salvar a su verdugo, no por lealtad o por miedo, sino porque en el fondo de su ser, a pesar de todo, seguía creyendo que era lo correcto. Cuando por fin llegó a la puerta del doctor, era casi el amanecer.
Estaba exhausto, empapado y cubierto de barro de la cabeza a los pies, una figura espectral que parecía haber emergido de la propia tierra. El doctor, un hombre mayor llamado don Anselmo, lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Conocía la fama de don Ramiro y la relación que tenía con su único empleado. Al principio pensó que era una exageración, pero la desesperación genuina en los ojos de Mateo lo convenció. «Está bien, muchacho, está bien, vamos», dijo, mientras cogía su maletín y se ponía un grueso abrigo. El camino de vuelta en el viejo todoterreno del médico fue casi tan arduo como la ida a pie. Tuvieron que sortear árboles caídos y tramos donde el agua había borrado por completo el sendero. Al llegar a la hacienda, encontraron a don Ramiro en un estado crítico. Don Anselmo lo examinó rápidamente, con gestos precisos y el ceño fruncido. El diagnóstico fue rápido y certero: neumonía aguda. «Ha tenido suerte de que hayas venido a buscarme», le dijo el médico a Mateo en voz baja. «Unas horas más y no habría habido nada que hacer». Le inyectó una dosis fuerte de antibióticos y le dio a Mateo instrucciones claras y concisas sobre los cuidados que necesitaría en los próximos días: mantenerlo hidratado, controlar la fiebre, asegurarse de que respirara correctamente. Antes de irse, don Anselmo se detuvo en la puerta y miró a Mateo. «Lo que has hecho esta noche», comenzó, pero no terminó la frase. Simplemente asintió con la cabeza, una señal de respeto que para Mateo significó más que cualquier palabra. La responsabilidad ahora tenía un nombre y un plan. La batalla por la vida de don Ramiro acababa de comenzar. Los días siguientes se fundieron en una rutina agotadora y monótona, un bucle de vigilia y cuidados que borró la frontera entre el día y la noche. Mateo no se separó de la cabecera de la cama de don Ramiro. Cada 2 horas le tomaba la temperatura, le humedecía los labios con un paño mojado y le administraba la medicación que el doctor le había dejado. Aprendió a cambiar las sábanas empapadas de sudor con el anciano todavía en la cama, moviendo su cuerpo frágil con una delicadeza que nunca antes se había permitido. Le preparaba caldos ligeros que intentaba darle a cucharadas, celebrando cada pequeño sorbo que el anciano lograba tragar como una victoria. Durante horas se sentaba en una silla de madera junto a la cama, escuchando el ritmo irregular de su respiración, atento al más mínimo cambio. En el silencio de la habitación, solo roto por los quejidos febriles del enfermo y el crepitar de la leña en la chimenea, algo profundo comenzó a cambiar dentro de Mateo. El resentimiento que había acumulado durante 2 años empezó a desvanecerse, reemplazado por una extraña forma de conexión. Ya no veía al tirano que lo había atormentado, sino a un ser humano en su momento de máxima fragilidad. Se encontró hablándole en voz baja, contándole cosas triviales sobre el tiempo o sobre las gallinas, no porque esperara una respuesta, sino porque el silencio se le hacía insoportable. Estaba cuidando el cuerpo de don Ramiro, pero sin darse cuenta, también estaba sanando una parte de su propia alma, reemplazando la amargura con un propósito claro y tangible: mantener a ese hombre con vida. La tercera noche de la vigilia, la fiebre de don Ramiro alcanzó su punto más alto. El anciano se agitaba en la cama, atrapado en un delirio que lo transportaba a un pasado lejano y doloroso. De repente, en medio de un murmullo incomprensible, su mano buscó a tientas la de Mateo y la agarró con una fuerza sorprendente. Sus ojos, nublados y perdidos, se fijaron en el rostro del joven, pero no lo veían a él. Veían a otra persona, a un fantasma de su memoria. «Hijo», susurró, y la palabra resonó en la habitación silenciosa con el peso de décadas de arrepentimiento. «Hijo, perdóname». La voz de don Ramiro era un hilo quebrado, lleno de una angustia que Mateo nunca habría creído posible en aquel hombre. «No supe ser un buen padre. El orgullo, me cegó el orgullo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las arrugas de sus mejillas, lágrimas que parecían llevar consigo todo el veneno acumulado en su corazón. Habló de un accidente, de una discusión, de palabras que nunca debió decir y de silencios que duraron demasiado. Mateo se quedó inmóvil, con la mano atrapada en la del anciano, sintiendo el temblor de su cuerpo. Estaba presenciando la confesión de un alma en pena, el derrumbe de la fortaleza de amargura que don Ramiro había construido a su alrededor. En ese momento, la barrera entre cuidador y paciente, entre víctima y verdugo, se disolvió por completo.
Mateo ya no estaba cuidando a un viejo avaro, estaba sosteniendo la mano de un padre que lloraba por un hijo perdido, un hombre tan roto por dentro que la única forma que había encontrado de sobrevivir era rompiendo a los demás. Esa confesión febril, nacida del delirio y la proximidad de la muerte, fue la pieza que reconfiguró todo el puzzle en la mente de Mateo. De repente, los 2 años de crueldad y desprecio adquirieron un nuevo y trágico significado. Cada insulto, cada acusación, cada prueba de paciencia a la que había sido sometido ya no parecían actos de pura maldad, sino las manifestaciones desesperadas de un dolor insoportable. La amargura de don Ramiro no era un arma dirigida contra él, era un escudo que el anciano usaba para protegerse de sus propios fantasmas, una coraza tan gruesa que había terminado por asfixiarlo. Al amanecer, cuando la fiebre finalmente comenzó a ceder y la respiración del anciano se volvió más sosegada, Mateo sintió que algo fundamental había cambiado en él para siempre. La ira había sido reemplazada por una profunda y dolorosa compasión. Su trabajo en la hacienda ya no era una condena que debía soportar por necesidad, sino una misión que elegía conscientemente. Decidió que no se marcharía, pasara lo que pasara, se quedaría hasta el final, no por el dinero, ni por obligación, sino para ofrecerle a ese hombre solitario y atormentado lo que su propia familia le negaba, y lo que él mismo se había negado durante toda su vida, un final digno, acompañado de un mínimo de paz y humanidad. Su lucha ya no era por su propia supervivencia en aquel lugar hostil, ahora luchaba por la redención de un alma ajena, encontrando en ese acto de entrega desinteresada una nueva y poderosa razón para seguir adelante. Cuando don Ramiro despertó de la fiebre, algo en sus ojos había cambiado. La malicia afilada y constante que había sido su rasgo definitorio se había atenuado, reemplazada por una especie de fatiga profunda, una quietud casi desconcertante. Ya no lanzaba insultos ni acusaciones, en su lugar observaba. Seguía cada movimiento de Mateo con una intensidad silenciosa, como si estuviera reevaluando al joven desde cero. No hubo palabras de agradecimiento, ni una sola mención a la noche de la tormenta. El orgullo del anciano era una fortaleza demasiado antigua para ser derribada por una simple enfermedad. Sin embargo, la ausencia de hostilidad era en sí misma un cambio sísmico. La atmósfera en la casona pasó de ser una guerra abierta a una tregua tensa. Mateo continuó con sus cuidados, ahora con una autoridad tácita que no provenía de un contrato, sino de un acto de salvación. Le cambiaba los vendajes, le preparaba las comidas y le ayudaba a dar pequeños paseos por el pasillo, todo bajo la mirada inquisitiva del anciano. Era un nuevo comienzo, frágil y sin palabras, construido sobre el fundamento de una noche en la que un hombre corrió a través del infierno para salvar a otro que se lo había creado. Mateo entendió que la gratitud de don Ramiro no se manifestaría en palabras amables, sino en el cese de la crueldad. Y por ahora eso era más que suficiente. Era el primer pequeño avance, la primera grieta en el muro de amargura que había definido sus vidas durante 2 largos años. La primera prueba de esta nueva y frágil dinámica llegó una semana después, con la aparición tardía de los sobrinos. Javier y Sofía llegaron en su coche reluciente, con sus ropas de luto prematuro y una expresión de sorpresa mal disimulada al encontrar a su tío no solo vivo, sino sentado en un sillón junto al fuego, con un aspecto más lúcido del que había tenido en años. Su plan, que sin duda consistía en hacerse cargo de un moribundo y acelerar los trámites de la herencia, se había desmoronado. Inmediatamente reanudaron su estrategia de socavar a Mateo. ¿Estás seguro de que este muchacho te está dando la medicación correcta, tío?, preguntó Sofía, con una dulzura venenosa. A lo mejor deberíamos contratar a una enfermera profesional de la ciudad. Javier, por su parte, inspeccionó la despensa, comentando en voz alta sobre el supuesto despilfarro. Pero esta vez su veneno no encontró tierra fértil. Don Ramiro, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó una mano temblorosa y dijo una sola palabra: «Basta». La palabra fue pronunciada en un tono bajo, casi un susurro, pero cargada con el peso de su antigua autoridad. Los sobrinos se callaron de inmediato, sorprendidos. Don Ramiro no miró a Mateo,
Pero el mensaje fue inequívoco. Por primera vez, el anciano lo había defendido. Fue una victoria silenciosa, pero monumental. Mateo sintió una oleada de algo que no se atrevía a nombrar, una mezcla de sorpresa y validación. Vio la frustración en los rostros de Javier y Sofía y comprendió que el tablero de juego había cambiado. Ya no era un peón solitario, ahora tenía al rey, por muy debilitado que estuviera, de su lado. Con don Ramiro todavía convaleciente, Mateo asumió de facto la gestión de la hacienda. Su curiosidad innata y su profundo sentido de la responsabilidad lo llevaron a explorar las estancias olvidadas de la casona, no por indiscreción, sino en busca de respuestas. En el viejo despacho de don Ramiro, cubierto por una gruesa capa de polvo, encontró un tesoro inesperado. Décadas de registros meticulosos. Eran libros de contabilidad, diarios de cultivo, mapas de las tierras y correspondencia comercial de la época en que la hacienda era un emporio de aceite de oliva. Pasaba las noches, después de que el anciano se durmiera, estudiando aquellos documentos a la luz de un candil. Aprendió sobre las variedades de aceituna que mejor se daban en aquella tierra, sobre técnicas de poda que se habían perdido en el tiempo, sobre los ciclos de sequía y lluvia que habían marcado la prosperidad y la ruina de la finca. No era solo un conjunto de datos, era el legado de una familia, la crónica de un sueño construido y luego abandonado. Este proceso de descubrimiento fue transformador. Mateo dejó de ser simplemente un jornalero que seguía órdenes. Estaba adquiriendo el conocimiento de un terrateniente, comprendiendo la tierra no solo con sus manos, sino también con su mente. Se dio cuenta de que la decadencia de la hacienda no se debía solo a la amargura de su dueño, sino a la pérdida de un conocimiento que ahora él, un extraño, estaba desenterrando. Se sintió como un arqueólogo de un pasado perdido, y con cada página que pasaba, una idea audaz comenzaba a tomar forma en su mente. La idea de que aquel lugar todavía podía tener un futuro. Impulsado por lo que había aprendido en los viejos libros, Mateo se propuso una tarea que parecía imposible: intentar revivir una pequeña parcela del olivar más antiguo, el que don Ramiro llamaba el Rincón de la Esposa. Escogió una docena de árboles, los más retorcidos y aparentemente sin vida, y se dedicó a ellos con una fe ciega. Pasó semanas limpiando la maleza, arando la tierra compactada a mano y podando las ramas muertas siguiendo las indicaciones de los diarios. Sin embargo, su primer intento fue un fracaso rotundo. A pesar de sus esfuerzos, los árboles permanecieron como esqueletos grises contra el cielo. La tierra estaba agotada, desprovista de nutrientes tras décadas de abandono. Fue un golpe duro, un recordatorio de que la voluntad no siempre es suficiente. Sintió el peso de la duda, la voz del cinismo del pueblo susurrándole que era un tonto por intentarlo. Pero en lugar de rendirse, recordó a doña Carmen. Dejóle la hacienda por unas horas y fue a verla, no para pedir caridad, sino consejo. Le explicó su fracaso con humildad. La anciana lo escuchó con atención y luego le reveló un secreto de los antiguos jornaleros de la zona. Una mezcla de ceniza de leña, estiércol de cabra y pozos de café que, según decía su abuelo, despertaba a los muertos. Era un conocimiento popular, una sabiduría transmitida de generación en generación que no estaba en ningún libro de contabilidad. Mateo regresó a la hacienda con un nuevo plan, una nueva esperanza, basada no en la ciencia de los libros, sino en la sabiduría de la tierra y su gente. Con don Ramiro todavía convaleciente, Mateo asumió de facto la gestión de la hacienda. Su tacañería del anciano era un músculo atrofiado por el desuso, pero todavía increíblemente fuerte. Mateo no se acercó a él con súplicas ni con argumentos emocionales. Se presentó en su despacho improvisado con los viejos libros de contabilidad abiertos, mostrándole con cifras los beneficios que aquellos árboles habían generado en el pasado. Le habló de la calidad del aceite que producían, de los premios que habían ganado. Usó la propia lógica del anciano, el lenguaje de los números y el rendimiento para justificar el pequeño gasto en nutrientes para la tierra. Don Ramiro escuchó en silencio, con el ceño fruncido, examinando las cifras con sus ojos cansados. Después de un largo y tenso silencio, asintió una sola vez. Fue una concesión minúscula, pero para Mateo se sintió como mover una montaña.
Durante las siguientes semanas, aplicó la mezcla de doña Carmen con una dedicación casi religiosa, trabajando la tierra alrededor de cada uno de los 12 olivos. La espera fue agónica. Cada mañana, al amanecer, iba a inspeccionarlos, buscando cualquier señal de vida. Y un día, finalmente, la encontró. En una de las ramas más altas de un árbol que parecía completamente muerto, había brotado una pequeña y tímida hoja de un verde intenso. Era una victoria diminuta, casi invisible para cualquiera, pero para Mateo era la prueba de que la vida, al igual que la bondad, podía encontrar un camino incluso en el suelo más árido y agotado. Esa pequeña hoja verde se convirtió en un puente inesperado entre los dos hombres. El progreso en el pequeño olivar, aunque lento, se volvió un proyecto compartido. Don Ramiro, que ya podía caminar distancias cortas con la ayuda de un bastón, comenzó a acompañar a Mateo en sus inspecciones diarias. No decía nada, simplemente se paraba a una distancia prudencial, apoyado en su bastón, y observaba el trabajo del joven. El silencio entre ellos ya no era tenso ni hostil, se había vuelto un silencio de compañerismo, de propósito común. Veían cómo más hojas comenzaban a brotar, cómo los troncos grises parecían recuperar un atisbo de color. Una tarde, mientras el sol de Extremadura teñía el cielo de naranja, don Ramiro señaló uno de los olivos, el más grande y retorcido de todos. «Ese, lo planté con ella», dijo, su voz ronca por el desuso. «El día que nos casamos», dijo que crecería fuerte como nuestro amor. Fue la primera vez que hablaba de su esposa, la primera vez que compartía un recuerdo que no estuviera teñido de amargura. Mateo no respondió, simplemente asintió, comprendiendo que estaba presenciando algo sagrado, la apertura de una puerta que había estado cerrada durante décadas. Estaba aprendiendo que la sanación no solo consistía en cuidar un cuerpo enfermo, sino en regar las raíces secas de la memoria de un hombre, permitiendo que los recuerdos felices volvieran a florecer aunque fuera por un breve instante. La hacienda ya no era solo un lugar de trabajo, se estaba convirtiendo en un jardín de segundas oportunidades. El cambio en la dinámica interna de la hacienda pronto comenzó a irradiar hacia el exterior, alterando la percepción que el pueblo tenía de aquel lugar y de sus habitantes. La gente empezó a notar las pequeñas pero significativas mejoras. La cancela de la entrada, antes caída y oxidada, había sido reparada y pintada. El humo volvía a salir regularmente de la chimenea principal, una señal de que la casa volvía a tener vida. Y lo más sorprendente de todo, los rumores sobre los primeros brotes verdes en el olivar de la esposa se extendieron como la pólvora. Los que pasaban por el camino veían a Mateo trabajando de sol a sol, y a veces veían la figura encorvada de don Ramiro observándolo desde el porche. La narrativa del pueblo comenzó a cambiar lentamente. El tonto de la hacienda fue reemplazado por un murmullo de curiosidad y finalmente de un respeto a regañadientes. Ya no veían a un joven ingenuo explotado por un viejo avaro, sino a un hombre que con paciencia y trabajo duro estaba logrando lo impensable, resucitar no solo una finca abandonada, sino también al hombre que la habitaba. Mateo sintió este cambio en las miradas cuando iba al pueblo. La burla había sido sustituida por el asombro. Doña Carmen le sonreía abiertamente, ya no en secreto. La soledad que lo había asfixiado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse. Estaba forjando una nueva identidad, no solo para él, sino para la hacienda. Estaba demostrando con hechos y no con palabras que la persistencia y la bondad podían transformar un erial en un lugar de esperanza, sentando las bases para un futuro que nadie, ni siquiera él mismo, podría haber imaginado. El último año de vida de don Ramiro transcurrió en una paz que la hacienda no había conocido en medio siglo. La recuperación del pequeño olivar se convirtió en el eje central de sus días, un proyecto que le devolvió un propósito que creía perdido para siempre. Ya no era el tirano amargado que cronometraba las tareas de Mateo, ahora era un mentor silencioso, que compartía fragmentos de su antiguo conocimiento sobre la tierra. A veces, sentado en su sillón en el porche, le indicaba a Mateo con un simple gesto de la mano qué rama podar o cómo interpretar el color de la tierra. Hablaban poco, pero su comunicación era más profunda que nunca. Mateo aprendió a leer en los ojos del anciano la satisfacción de ver cómo los árboles, al igual que él, volvían lentamente a la vida. La producción de la primera pequeña cosecha de aceitunas del rincón de la esposa fue un acontecimiento celebrado en silencio. Mateo prensó el aceite a mano, siguiendo un método descrito en uno de los viejos libros, y obtuvo un líquido dorado y denso.
Le llevó una pequeña taza a don Ramiro, quien lo probó, cerró los ojos y por primera vez en 2 años, una sonrisa genuina, aunque fugaz, se dibujó en sus labios. No dijo nada, pero en ese gesto estaba todo el agradecimiento del mundo. Una mañana de primavera, Mateo lo encontró en su cama, dormido para siempre. Su rostro estaba sereno, despojado de la máscara de amargura que había llevado durante tanto tiempo. Había muerto en paz, en su casa, con la dignidad que Mateo se había propuesto devolverle. La hacienda quedó en un silencio profundo, pero ya no era un silencio de opresión, sino de respeto. La noticia del fallecimiento de don Ramiro se extendió por el pueblo con la rapidez de un incendio en verano, pero la verdadera expectación no giraba en torno al luto, sino a la herencia. Unos días después, una carta oficial del notario del pueblo llegó a la hacienda. Estaba dirigida a Mateo. Con manos temblorosas la abrió. Era una citación formal para la lectura del testamento. Su primer impulso fue no ir. Sentía que su papel en aquella historia había terminado con el último suspiro del anciano. No esperaba nada, no quería nada. Su recompensa había sido ver la transformación de aquel hombre, sentir que su bondad había servido para algo. Sin embargo, una parte de él sabía que debía estar allí, como un último acto de respeto hacia el hombre que, a su extraña y retorcida manera, había cambiado su vida para siempre. Se puso la mejor camisa que tenía, una prenda sencilla y gastada, y se dirigió al pueblo. A la puerta de la notaría se cruzó con Javier y Sofía. Llegaban en su coche de lujo, vestidos con un luto riguroso y caro que contrastaba con el brillo de anticipación en sus ojos. Lo miraron con el mismo desdén de siempre, como si fuera un insecto que se había colado en su celebración privada. Para ellos, la muerte de su tío no era una pérdida, sino la culminación de una larga y paciente espera. Mateo entró en la oficina sintiéndose más pequeño e insignificante que nunca, un simple espectador en el acto final de una obra que no era la suya. La notaría era una habitación pequeña y austera, que olía a papel viejo y a cera de sellar. El notario, don Alejandro, un hombre de aspecto severo y gafas gruesas, se sentó detrás de un imponente escritorio de caoba. Javier y Sofía se acomodaron en las 2 sillas frente a él, con una postura erguida que irradiaba confianza y derecho. Mateo, por su parte, encontró un asiento en un rincón apartado, junto a una estantería llena de legajos polvorientos. Se sentía como un intruso, un error en la lista de invitados. El aire en la sala era denso, cargado de una tensión casi eléctrica. A través de la ventana se podía ver a un pequeño grupo de curiosos del pueblo fingiendo mirar el escaparate de la tienda de enfrente, pero con los oídos y los ojos puestos en la puerta de la notaría. La leyenda de la fortuna de don Ramiro estaba a punto de resolverse, y nadie quería perderse el desenlace. Don Alejandro se aclaró la garganta, rompiendo el silencio sepulcral. Abrió una carpeta de cuero y extrajo un documento mecanografiado con varias páginas. «Procederemos a la lectura de las últimas voluntades de don Ramiro de la Vega y Soler», anunció con una voz monótona y formal que parecía amplificar la tensión. Javier y Sofía intercambiaron una mirada cómplice, una sonrisa apenas contenida en sus labios. Mateo bajó la vista hacia sus manos encallecidas, deseando que todo terminara pronto para poder volver a la paz silenciosa de la hacienda. Don Alejandro comenzó a leer las cláusulas preliminares, disposiciones menores y el pago de deudas, palabras que flotaban en el aire sin que nadie les prestara verdadera atención. La sala entera estaba conteniendo la respiración, esperando el momento clave. Finalmente, el notario llegó a la parte de los legados. «A mis sobrinos, Javier y Sofía de la Vega», leyó con voz clara, «por el afecto y la preocupación que tan puntualmente me demostraron un par de veces al año, les lego la cantidad de 6.000 euros a cada uno». Hizo una pausa dramática y continuó leyendo la siguiente frase, escrita por el propio don Ramiro. «Espero que esta modesta suma les sirva para aprender que el afecto verdadero no se puede comprar, ni se puede heredar, solo se puede ganar». El impacto de esas palabras fue instantáneo y devastador. La sonrisa de Sofía se congeló en su rostro, transformándose en una mueca de incredulidad. Javier palideció, su mandíbula se tensó hasta el punto de que parecía que iba a romperse. 6.000 euros. Era una bofetada, un insulto calculado y ejecutado desde la tumba. El murmullo de los curiosos fuera de la ventana se hizo audible, una ola de asombro que se extendía por la plaza del pueblo. Los sobrinos estaban mudos, humillados públicamente por el hombre del que esperaban heredar una fortuna.
Su codicia, tan cuidadosamente disfrazada de preocupación familiar, había quedado expuesta de la manera más cruel y definitiva posible. Antes de que Javier o Sofía pudieran articular una palabra de protesta, don Alejandro continuó con la lectura, su voz imperturbable resonando en el silencio atónito de la sala. En cuanto al resto de mis bienes, presentes y futuros, incluyendo la totalidad de la hacienda La Soledad, las tierras de olivar adyacentes, las propiedades urbanas en la ciudad y el saldo íntegro de mis cuentas bancarias, hizo otra pausa, mirando por encima de sus gafas directamente a Mateo, lego todo, sin excepción, a don Mateo García Sánchez. Si la cláusula anterior había sido una bofetada, esta fue un terremoto. Un grito ahogado se escapó de los labios de Sofía. Javier se levantó de su silla de un salto, con el rostro enrojecido por la ira, antes de volver a desplomarse derrotado. Mateo, en su rincón, sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. No podía ser, debía ser un error, una broma macabra. Miró al notario, esperando una corrección, una explicación, pero solo encontró una mirada serena y confirmatoria. La hacienda, las tierras, el dinero, todo. La magnitud de aquello era tan abrumadora que su mente se negó a procesarlo. No sentía alegría ni triunfo, solo un vértigo paralizante, la sensación de que el universo se había puesto del revés. El chico que había llegado a aquel lugar con una bolsa de tela y un puñado de monedas era ahora el dueño de todo. El tonto de la hacienda era ahora el hombre más rico de la comarca. Pero la sorpresa más grande, la que redefiniría por completo el significado de aquel testamento, aún estaba por llegar. La voz del notario se elevó de nuevo, leyendo la cláusula final, la que contenía la verdadera esencia del legado de don Ramiro. Este legado, leyó, se concede con una única e ineludible condición. Mateo García Sánchez deberá utilizar esta fortuna para crear y presidir una fundación agrícola. Dicha fundación tendrá como único objetivo adquirir tierras en esta comarca y ofrecerlas, junto con formación y recursos, a jóvenes jornaleros que, como él, carecen de oportunidades. Deberá crear un lugar donde el trabajo duro sea recompensado con dignidad, y no con desprecio. La sala, que ya estaba en un estado de shock, se sumió en un silencio aún más profundo, un silencio de reverencia. Aquello no era una simple herencia, era un acto de redención. Era la forma que don Ramiro había encontrado para reparar, a través de Mateo, el daño que su propia amargura había causado. Y entonces el notario leyó la última frase del testamento, las palabras que resonarían en la memoria de todos los presentes durante años. «Lo hago así», había escrito el anciano, «para que nadie más tenga que sufrir la humillación que yo, en mi ceguera, le hice pasar a él. Porque Mateo me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se da». El notario dobló el documento y se lo entregó a Mateo, cuyos dedos apenas acertaron a cogerlo. El peso de aquellas páginas era inmenso, mucho mayor que de cualquier fortuna. Contenían la confesión de un hombre, la redención de una vida y el encargo de un futuro. En ese instante, Mateo comprendió todo. Don Ramiro no le había dejado su dinero como un premio por su bondad, le había confiado su alma, su arrepentimiento, su último intento de dejar en el mundo algo más que un recuerdo de amargura. Fuera, en la plaza, la noticia ya corría de boca en boca, transformando el asombro en una oleada de admiración y vergüenza colectiva. Los que se habían burlado de él ahora agachaban la cabeza. Javier y Sofía salieron de la notaría como fantasmas. Su derrota no era financiera, sino moral, una condena pública de la que nunca se recuperarían. Mateo se quedó un momento a solas en la oficina, mirando el testamento entre sus manos. La sorpresa inicial había dado paso a una claridad abrumadora. Su lucha no había terminado con la muerte de don Ramiro. En realidad acababa de empezar. Ya no lucharía por su propia dignidad, sino por la de muchos otros. El legado del viejo avaro no era una hacienda, era una semilla de esperanza, y él, el humilde jornalero, era ahora el encargado de hacerla florecer. Al salir de la notaría, Mateo no sintió el júbilo del triunfo, sino el vértigo abrumador de una responsabilidad que lo superaba. El aire de la plaza, antes cargado de cinismo y burla, ahora estaba impregnado de un silencio reverencial.
Las mismas personas que lo habían llamado el tonto de la hacienda ahora bajaban la mirada a su paso, una mezcla de vergüenza y asombro en sus rostros. No hubo felicitaciones ni palmadas en la espalda, solo un respeto atónito que pesaba más que cualquier insulto. Regresó a la hacienda a pie con el testamento doblado en el bolsillo de su camisa, sintiendo el papel como si fuera una brasa ardiente. La casona, ahora suya, lo recibió con un silencio diferente. Ya no era la quietud opresiva de la soledad y la amargura, sino el silencio expectante de un lienzo en blanco. Recorrió las habitaciones vacías, tocando los muebles cubiertos de polvo, y comprendió que don Ramiro no le había dejado una fortuna para disfrutar, sino una herramienta para construir. El peso de esa herencia no estaba en los ceros de las cuentas bancarias, sino en la confianza de un hombre que en su último acto había apostado su redención a la integridad de la única persona que se la había demostrado. Aquella primera noche, como dueño de todo, Mateo durmió en su viejo y humilde cuarto de jornalero, no porque no pudiera ocupar la habitación principal, sino porque necesitaba recordar quién era y de dónde venía para poder entender hacia dónde debía ir. El camino que tenía por delante era mucho más largo que el que había recorrido a través de la tormenta. Los meses siguientes no fueron de lujos ni de descanso, sino de un trabajo aún más intenso que el que había conocido en el campo. Mateo, cuya experiencia se limitaba a la tierra y a los animales, se vio inmerso en un mundo de abogados, gestores y arquitectos. Su primera decisión fue vender uno de los pisos que don Ramiro poseía en Madrid, un activo que no tenía ningún valor sentimental, para obtener la liquidez necesaria para poner en marcha la fundación. Con una humildad que desarmaba a los profesionales con los que trataba, convirtió el polvoriento despacho del anciano en el cuartel general de su proyecto. Pasaba noches enteras estudiando estatutos, redactando los objetivos de la Fundación Tierra y Dignidad y diseñando un plan de estudios que combinaran las técnicas agrícolas que había aprendido en los viejos libros con la sabiduría popular que le había transmitido doña Carmen. Su primera contratación no fue un directivo de renombre, sino el hijo de la panadera, un joven contable que llevaba años en paro y que compartía su visión de un futuro más justo para la comarca. Juntos formaron un equipo improbable pero formidable, impulsado no por la ambición, sino por un propósito compartido. La gente del pueblo, que al principio observaba con escepticismo, empezó a ver que la herencia no había cambiado a Mateo. Seguía siendo el mismo hombre sereno y trabajador, solo que ahora su campo de labranza no eran unos cuantos olivos, sino el futuro de toda una generación. La transformación física de la hacienda se convirtió en el símbolo visible del cambio que se estaba gestando. Los muros agrietados fueron reparados y encalados, las ventanas rotas sustituidas y los tejados hundidos reconstruidos. Pero no se trataba de una restauración para crear una mansión señorial, sino para dar vida a un centro de esperanza. Las antiguas caballerizas se convirtieron en talleres de maquinaria agrícola. El granero, donde antes solo se acumulaba el polvo del olvido, se transformó en una biblioteca llena de libros sobre agronomía y gestión de cooperativas. Las habitaciones de servicio, en la planta superior de la casona, fueron remodeladas para convertirse en dormitorios sencillos pero acogedores para los primeros becarios de la fundación. El sonido de los martillos y las sierras reemplazó el silencio sepulcral, y el olor a pintura fresca y madera nueva se sobrepuso al aroma rancio del abandono. Mateo supervisaba cada detalle, trabajando codo con los albañiles, con las manos cubiertas de cemento y el rostro manchado de polvo. No era el patrón que daba órdenes desde la distancia, sino el primer obrero de su propio sueño. La hacienda, antes un mausoleo de recuerdos amargos, estaba renaciendo, convirtiéndose en un lugar donde la tierra no solo daría frutos, sino también oportunidades. Era la prueba tangible de que incluso los lugares más sombríos podían volver a llenarse de luz y de vida si se regaban con el propósito correcto. El verdadero impacto de la herencia no se midió en euros ni en hectáreas restauradas, sino en los rostros de la primera promoción de jóvenes que llegaron a la Fundación Tierra y Dignidad. Eran chicos y chicas como él había sido, con las manos encallecidas, la mirada llena de una resignación aprendida y los bolsillos vacíos. Venían de pueblos cercanos, de familias que habían perdido sus tierras o que nunca las habían tenido, con un futuro que parecía limitarse a la emigración o a la precariedad.
Al principio, se movían por la hacienda con una timidez casi reverencial, incapaces de creer que un lugar así pudiera ser para ellos. Pero Mateo rompió esas barreras desde el primer día. No se presentó como su benefactor, sino como su primer maestro. Se calzó sus viejas botas de trabajo y los llevó al olivar del Rincón de la Esposa, ahora un vergel próspero, y les enseñó a podar, a arar y a escuchar a la tierra. Les habló de la mezcla de Doña Carmen, de la importancia de respetar los ciclos de la naturaleza y de la dignidad que reside en el trabajo bien hecho. Les demostró con su propio ejemplo que no eran simples jornaleros, sino futuros agricultores, empresarios y dueños de su propio destino. Les dio no solo formación técnica, sino también la confianza que a él le habían intentado arrebatar. Ver sus ojos iluminarse con una nueva esperanza, verlos reír mientras trabajaban juntos en el campo, esa fue para Mateo la verdadera cosecha, el único dividendo que realmente le importaba. La influencia de la fundación se extendió más allá de los muros de la hacienda, tejiendo una nueva red social en toda la comarca. El pueblo, que una vez fue un nido de cinismo, se convirtió en un aliado entusiasta del proyecto. El alcalde ofreció terrenos municipales para ampliar las prácticas de los alumnos. El doctor don Anselmo se unió al consejo de la fundación de forma voluntaria, ofreciendo sus conocimientos en gestión. Los agricultores locales, que al principio veían la iniciativa con recelo, pronto empezaron a colaborar, compartiendo su sabiduría y contratando a los jóvenes graduados, que salían con una formación y una ética de trabajo impecables. Mateo se convirtió en una figura de referencia, un líder respetado no por su dinero, sino por su integridad y su visión. La gente ya no lo buscaba para cotillear, sino para pedirle consejo. En cuanto a Javier y Sofía, los sobrinos desaparecieron de la vida del pueblo tras la humillación pública del testamento. Se convirtieron en una leyenda local, un cuento con moraleja sobre la codicia y la miopía del corazón, el perfecto contrapunto a la historia de Mateo. Su ausencia fue la prueba final de que el legado de don Ramiro no había sido un simple traspaso de bienes, sino un acto de justicia poética que había reordenado el universo moral de aquella pequeña comunidad, demostrando que el respeto y la admiración, a diferencia del dinero, son algo que solo se puede ganar a través de las acciones. Con el paso de los años, Mateo nunca ocupó la habitación principal de la casona. Siguió viviendo en su pequeño cuarto, con sus pocas pertenencias, llevando una vida austera y sencilla. No se convirtió en un terrateniente, sino en un guardián. Su riqueza no se reflejaba en su cuenta bancaria, que reinvertía íntegramente en la fundación, sino en el número de cooperativas agrícolas que sus alumnos habían creado, en las familias que habían podido permanecer en su tierra y en la prosperidad silenciosa que había comenzado a florecer en la comarca. A menudo, al atardecer, caminaba hasta el olivar del Rincón de la Esposa y se sentaba bajo el árbol que don Ramiro había plantado el día de su boda. Miraba los troncos fuertes, las hojas plateadas meciéndose con el viento y los campos llenos de jóvenes trabajando y riendo. Ya no sentía el peso de la humillación ni el vértigo de la responsabilidad, sino una profunda y serena paz. Había cumplido su misión, había transformado el dolor de un hombre en la esperanza de muchos. Aquella tarde, bajo el sol de Extremadura que todo lo había presenciado, quedó claro que la verdadera herencia no se mide en hectáreas de tierra ni en cifras en un testamento, sino en la huella de bondad que dejas en el alma de otra persona. Y la huella de Mateo, como los olivos que cuidaba, estaba destinada a dar sombra y fruto durante generaciones. La historia de Mateo y don Ramiro se convirtió, con el tiempo, en mucho más que un simple cotilleo de pueblo sobre una herencia inesperada. Se arraigó en la memoria colectiva de la comarca como una parábola moderna, un relato que se contaba a los niños junto al fuego y se murmuraba con respeto en las tabernas. Su legado no fue el dinero ni la tierra, sino una pregunta incómoda y transformadora que obligó a toda una comunidad a reexaminar sus propias vidas. ¿Cuánto vale realmente la bondad cuando nadie mira? La respuesta, encarnada en la figura de Mateo, demostró que un solo acto de integridad, mantenido con una tenacidad silenciosa frente a la crueldad y el desprecio, podía tener la fuerza de un seísmo, capaz de derribar las viejas estructuras de la codicia y el cinismo para construir algo nuevo y duradero sobre sus ruinas. La gente del pueblo, que una vez se burló de su aparente ingenuidad, aprendió a través de él la lección más profunda de todas, aquella que don Ramiro había escrito en su testamento:
que la verdadera herencia no se mide en hectáreas de tierra ni en cifras en una cuenta bancaria, sino en la huella indeleble de bondad que dejas en el alma de otra persona, una riqueza que ni el tiempo ni la muerte pueden erosionar. El legado de don Ramiro es quizás el más complejo y paradójico de todos. Durante la mayor parte de su vida fue un hombre que sembró amargura, un agujero negro de resentimiento que absorbía la esperanza de todo aquel que se le acercaba. Su dolor, nacido de una pérdida antigua, se había convertido en un veneno que él mismo destilaba sobre los demás. Sin embargo, en su último acto, en ese testamento redactado con una lucidez dolorosa, logró transformar todo ese veneno en un antídoto. Su fortuna, acumulada a través de la tacañería y el aislamiento, se convirtió en la semilla de la comunidad y la oportunidad. La hacienda, que había sido la tumba de su felicidad y la prisión de Mateo, renació como la cuna de los sueños de decenas de jóvenes. Su historia no es una de redención fácil, sino un poderoso recordatorio de que nunca es demasiado tarde para reorientar el propósito de una vida, para que el dolor del pasado, en lugar de ser un ancla que nos hunde, se convierta en el abono que nutre el futuro de otros. El pasado doloroso no fue borrado, sino resignificado, demostrando que incluso de la tierra más árida y envenenada por el sufrimiento, con el cuidado adecuado, puede brotar la vida más inesperada y generosa. La Fundación Tierra y Dignidad no fue solo un proyecto local, se convirtió en una inspiración que trascendió las fronteras de la comarca. La noticia de la escuela de jornaleros, financiada por la herencia de un avaro y dirigida por el hombre al que había humillado, llegó a oídos de otros terratenientes de la región. Algunos, movidos por la vergüenza, otros por una genuina inspiración, comenzaron a revisar sus propias prácticas, a mejorar las condiciones de sus trabajadores, a invertir en la formación de los jóvenes. El ejemplo de Mateo demostró que era posible un modelo agrícola diferente, uno que no se basaba en la explotación, sino en la colaboración y el respeto mutuo. La fundación se convirtió en un faro, atrayendo a jóvenes de toda España que habían perdido la fe en el campo. Llegaban buscando una oportunidad y encontraban algo mucho más valioso, una comunidad, un propósito y la prueba viviente de que el trabajo honesto, cuando se le da la oportunidad, puede florecer y transformar no solo una vida, sino el tejido social de toda una región. El legado de Mateo no estaba solo en los muros de la hacienda, sino en la red de esperanza que había tejido, conectando a personas y lugares que antes estaban aislados por la desconfianza. Y en medio de todo este cambio monumental, Mateo siguió siendo Mateo, nunca se mudó a la habitación principal de la casona, nunca compró un coche caro, nunca adoptó los aires de un patrón. Siguió viviendo en su pequeño cuarto, con sus manos encallecidas y su mirada serena, encontrando su alegría no en la posesión, sino en el servicio. Su verdadera fortuna no se contaba en los balances de la fundación, sino en las cartas de agradecimiento de los alumnos que habían montado sus propias cooperativas, en las sonrisas de las familias que ya no tenían que ver a sus hijos emigrar y en la salud vibrante de la tierra que había aprendido a amar y a entender. Se convirtió en la prueba viviente de que la riqueza no cambia a las personas, solo magnifica lo que ya son. La codicia de los sobrinos se habría magnificado en ostentación y egoísmo, la integridad de Mateo se magnificó en generosidad y propósito. Su vida se convirtió en la lección final de la historia. La verdadera superación no consiste en adquirir poder o dinero, sino en alcanzar un punto en el que tu propia paz interior se vuelve inseparable del bienestar de los demás. Encontró su lugar en el mundo no al heredar una hacienda, sino al convertirla en un hogar para aquellos que, como él, solo necesitaban una oportunidad para demostrar su valía. La jornada de Mateo, que comenzó con un acto de resistencia silenciosa en un rincón olvidado de Extremadura, nos enseña que las batallas más importantes a menudo se libran en silencio, lejos de cualquier aplauso. Nos recuerda que la integridad no es una mercancía que se negocia, sino una brújula que nos guía a través de las tormentas más oscuras. Su historia nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces juzgamos a los demás sin conocer las batallas que libran? ¿Y cuántas oportunidades de generar un cambio real dejamos pasar porque no vemos una recompensa inmediata? El legado de la Hacienda La Soledad es la prueba de que un solo gesto de humanidad, mantenido con constancia, puede regar el desierto más árido y hacerlo florecer de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Si crees que la dignidad de una persona es la cosecha más importante y que ninguna lucha debe ser solitaria, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más vidas que, contra todo pronóstico, encontraron la forma de florecer. Gracias por escuchar.